Estamos en la recta final de esta serie de enseñanzas que denominamos la gestión del alma en el camino de la redención. Y acá estoy con el crack Pablo Aristimuño. Gracias, amigo. Excelente, seguimos. Espero que hayas visto los 3 primeros videos, por lo cual vas a entender la secuencia que nosotros estamos hablando de cómo gestionar el alma con la cosmovisión del Evangelio. Yo quería primero recordar algo que lo dijimos en la sesión anterior, o que vos lo mencionaste en la sesión anterior, que es desmitificar una frase que muchas veces he escuchado en el ambiente cristiano, sobre todo, ¿no? Más que nada, que es esto de, quiero pedir perdón a Dios porque fui muy almático en la toma de decisiones o en la manera de resolver. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué nosotros suponemos que ser almático es algo malo? Claro. Si estamos diciendo que el alma es el fin de la salvación, si estamos diciendo que tenemos que entrenarla para que se ponga a tono con la figura del Hijo, ¿por qué sería malo ser almático? Sí. Si tenemos en cuenta, no, porque ahí están las emociones, está bien. Y ustedes se creen que la plenitud, en este caso de Pablo Aristimuño, o la plenitud de Pablo el apóstol, o la plenitud de Jesús, ¿ustedes se creen que no pusieron el alma y las emociones? O sea, no se puede llegar al destino si no pongo todo lo que tengo. Muy bueno. Espíritu, alma y cuerpo. El punto entonces clave, ¿cuál es? Que si yo digo que mis emociones no son favorables para la vida espiritual, es porque mis emociones y mi alma todavía están conectadas a la fuente incorrecta. Y esa es la clave. Entonces, ¿a qué voy? Las emociones conectadas a la fuente incorrecta, que sería al espíritu del mundo, conectadas al espíritu del hombre, que dice que el espíritu del hombre no sabe otra cosa más que las cosas de hombre. Claro, esa alma emocional es un peligro. Porque si tengo mis emociones conectadas con eso, pueden salir para cualquier lado. Claro, entonces la expresión no sería fui almático, sino que fui inmaduro, sí, con el manejo de mis emociones. O reaccioné como un huérfano. Claro. O reaccioné... Pero porque si almático soy, todos somos, no puedo dejar de ser almático porque tengo emociones. El camino de la voluntad pasa por el alma. Está bien. Entonces no puedo evitar, no la puedo evitar. Por eso digo, si ustedes ven, a veces admiramos, cuando admiramos a los discípulos, admiramos su valentía, cómo sus emociones eran capaces de llegar hasta la muerte. No puedo dejar de lado las emociones. Eran confrontadores, iban adelante. Entonces, ¿pero qué tenían? Esas emociones conectadas a la fuente correcta. Entonces, si yo tengo mis emociones conectadas a la fuente correcta, está bien que yo sea emocional. Porque mis emociones juegan un rol fundamental en todo el entrenamiento de mi vida, de mi alma y en todo lo que hago con el resto, porque nos conectamos a través de eso. Muy bueno. Entonces, ser almático no está mal. Pregúntense a dónde tienen conectada el alma. Si la tienen a la inmadurez de un huérfano conectado todavía al espíritu del hombre y del mundo, el resultado va a ser nefasto. Si la tengo conectada al espíritu correcto, el resultado va a ser un golazo. Sí, porque Dios va a poder obrar a través de... Cumplimiento de propósito. Que aparte, se necesita amar con todo el alma también. Exacto, muy bueno. Con todo. Con todo el con alma. Todo lo que tengo. Y eso me hace acordar, por ejemplo, los salmos. Cómo David, por ejemplo, el hombre conforme al corazón de Dios, manejaba el entendimiento de su alma. Sabía cuando estaba en angustias, sabía cuando estaba en un pozo de desesperación, pero también sabía cómo ordenar, bendice alma mía al Señor y no te olvides sus beneficios. Y tenía conversaciones con su alma, dice, alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Entonces se nota que David estaba gobernando o adiestrando su alma y no siendo gobernado por las circunstancias de las emociones. Exacto. Y creo que eso es de donde estamos apuntando ahora. En gestión del alma es desde el espíritu, yo estoy discipulando, entrenando el alma para que no sea huérfana, sino que confíe en la paternidad de Dios y eso me lleva a una redención plena. Exacto. Bueno, si tomás eso, porque así como ocurre en la vida de cada uno de nosotros particular, que dijimos que primero se redime nuestro espíritu, después tenemos que ir en el proceso de la redención de nuestra alma para que después llegue al cuerpo. Cuando vemos en la historia del plan de Dios, en toda la historia del plan de Dios, la historia se repite igual. Es decir, vos nombraste a David. Viste que cuando se habla de la genealogía de Jesús se resume en 3, ¿no? Abraham, David y Jesús. Así es. ¿Por qué? Mateo 1:1. Bueno, espíritu, alma y cuerpo. Ah, buenísimo. O sea, Abraham fue un espíritu que creció y le fue contado por justicia. David fue un alma, por eso vos decías, lo tomaste como el ejemplo, no fue esa madurez del alma, pero ya tenía lo de Abraham. Muy buena. Jesús fue la plenitud. Se hizo ¿Por qué? Porque
vino con el espíritu de Abraham, con el alma de David, y le puso el cuerpo a la cosa, ¿no? Muy bueno, le puso el cuerpo. Entonces ahí se cumple la plenitud. Muy bueno. Bien. Entonces eso quería aclararlo con relación a lo anterior. Y vamos a empezar entonces hoy a transitar el camino, pero ya lo vamos sacando de toda esta historia, de cómo fue produciéndose, y vamos a entrar en la vida personal de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo nazco, eso háganlo ustedes en sus casas, ¿no? Si vamos a tratar de aprender a identificar y gestionar. Mirar, cuando nos miramos nosotros mismos, entender un poco de dónde vienen las cosas que nos pasan y cómo yo puedo romper con esa plataforma de temor y de orfandad para poder introducirme, ahora que tengo la posibilidad, en esa plataforma de paternidad y de amor. Yo nazco y en mis años de más niño, puede ser que lo recuerde o que no lo recuerde, pero eso nos pasa a todos, cristianos, no cristianos, todos los que nacen en este mundo van a tener uno o varios traumas. Ya dijimos de por sí que el nacer es un trauma, ¿no? El momento del nacimiento es traumático. Ese trauma, que puede ser para algunos el rechazo, el abuso, la violencia, la separación de unos padres. La separación de los padres. A ver, ustedes, recuérdenme qué otra cosa puede ser. A ver. Una vergüenza pública. Vergüenza pública. Es decir, motivos que yo puedo recordar, decir bullying en el colegio, pero sobre todo se dan ahí en el seno familiar. Y para que hablemos de trauma, tampoco piensen en que tiene que ser, bueno, se murieron mis padres. O un abuso solamente, claro. O una violación. No. Trauma puede ser la manera en que mi casa se movía, ¿no? Es decir, a lo mejor un padre serio que solo aprobaba cuando yo tenía buenas notas y que ese era el único motivo para yo tener una validación de él. Y si no, era una persona inaccesible. Toda esa experiencia, aunque él no me haya hecho nada malo, y no me haya hecho nada malo a propósito, porque tampoco estamos hablando de que lo hacen a propósito, son experiencias traumáticas. Entonces, esa experiencia traumática que yo vivo de niño, me habilita en el interior de cada uno de nosotros dos cosas. Una es, se habilita dentro mío en esa experiencia traumática un dolor particular. ¿Qué quiere decir un dolor particular? Y un dolor que hace juego con ese trauma que viví. No va a ser lo mismo el dolor... Es un dolor específico. Claro, un dolor específico y particular, ¿no? Es decir, es el dolor de fui violado, bueno, fui rechazado, se burlaron de mí. Bueno, cada uno va a dar un dolor específico particular. Pero la segunda cosa que sumamos en esa expresión es que se va a manifestar en mí la orfandad adámica. Claro. La orfandad original. La orfandad original. Que no es que porque si yo no tengo un trauma no se manifestaría en mí. No, sí, a la larga se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la heredamos. ¿No? Lo que estamos hablando es que el trauma lo que hace es ponerla en evidencia en mi vida. Entonces, frente a mi primera experiencia traumática, cuando yo ya tengo cierto uso de razón, empiezo a poner sobre esa experiencia traumática una serie de mecanismos que yo supongo, que yo sospecho, que me van a ayudar a evitar que se vuelva a producir ese dolor en mi vida y que me van a ayudar a que transite el lado opuesto del trauma. Entonces, ejemplo, mi papá, este ejemplo que ponía, ¿no? Un ejemplo simple, no estoy hablando de un gran trauma, pero habilita todo lo malo. Este papá que solo me aprobaba cuando me iba bien. Entonces, ese trauma habilita en mí una idea de un camino redentivo, autorredentivo. ¿Cómo yo puedo redimirme entonces? Y digo, ya sé, si yo hago todo bien todo el tiempo, la gente me va a querer. Claro. La gente me va a aceptar. Entonces, de chiquitito, sin darme cuenta, me hago una promesa a mí mismo y eso marca el destino de toda mi historia después. Entonces vos vas a encontrar la gente que justifica dice, no, porque yo soy perfeccionista. Ajá, soy perfeccionista. Mirá qué bien. Sí, y si es cristiano te va a decir, porque para Dios solo la excelencia. Sí. Y ahí se da lo que hablábamos al principio. Es alguien que está justificando a lo mejor con palabras buenas, con buenos justificativos, un dolor y una herida traumática que es, solo voy a ser aceptado si las cosas las hago bien. Claro.
O solo voy a ser aceptado y querido porque nací en un hogar con muchos problemas, donde tenía un hermanito enfermo, donde todo era problema. Entonces yo aprendí de chiquito que yo no podía ser un problema más. Entonces yo tenía que ser la solución. Yo tenía que ser el que estoy dispuesto para ayudar a todos. Si no, no soy aceptado. Si no, no soy aceptado. Sí, sí. Porque aparte aprendí que ese es mi lugar en el mundo. Entonces de grande te va a decir, no, porque al final yo hago todo por el resto, yo vivo para los demás, nunca reparo en mí, ¿no? Y en realidad no se da cuenta que todo lo que hace lo hace por ella para autorredimirse. Wow, muy bueno. ¿Sí? Entonces, cada expresión, o por ejemplo, esa persona que a lo mejor fue abusada físicamente o por la palabra o psicológicamente, verbalmente, entonces de repente desarrolla una personalidad que de grande le dicen, porque vos sos muy rebelde. Pero esa rebeldía, o esa actitud de rebeldía, no nace de una persona que un día se levantó a la mañana y dijo, a ver qué puedo hacer, voy a elegir ser rebelde, como para ir en contra de todo, ¿no? No. Esa es alguien que aprendió que la autoridad en cualquier momento te puede abusar. Entonces duda de toda autoridad todo el tiempo. Cierto. Entonces a todo lo mira como de lejos, ¿viste? Son mecanismos de autorredención. Son mecanismos como defensivos, ¿no? Sí, de autorredención. Entonces yo creo que si tengo esa actitud frente a la vida, voy a tener más posibilidades de que no me pase lo malo y evitar que me pase el abuso. O ese niño que creció en un hogar con pocos recursos económicos y en un momento de su historia él lo sufrió tanto que se prometió, ni a mí ni a mi hijo nunca más nos va a faltar, yo voy a trabajar, voy a hacer todo lo posible para que esto no le pase a mi hijo. Claro, el punto entonces, ¿qué hace? Es un tipo que trabaja de sol a sol todos los días con el objetivo de autorredimir su propia historia y creyendo que de esa forma le va a dar una mejor historia a su hijo. Y claro, a lo mejor le da una mejor historia en relación a que no le va a faltar comida, pero van a tener un padre ausente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cada mecanismo en sí mismo tiende al fracaso. Claro. Porque como todavía estoy en la plataforma del temor, no la puedo resolver por más esfuerzo que haga. Necesito correrme de la plataforma. Necesito pasar al estadio hijo para que esto funcione. Porque si no, todo mecanismo que yo implemente, por más reforzado que esté, va a terminar cayendo en el mismo fracaso. Entonces, ¿qué hace la terapia sin Cristo? Esto ayuda a las personas a reforzar sus mecanismos autorredentivos para que les funcione la ecuación. Y no sienta tanto dolor. Y no sienta tanto dolor. Porque solo Cristo puede cambiarme de plataforma. Wow, muy bueno eso. Entonces yo puedo después empezar una vida con mucho esfuerzo, con mucho dolor, para tratar de ir en contra de ese sufrimiento traumático que, como dice la palabra, si yo fui instruido en eso de niño, de grande no me voy a apartar. Entonces, si yo fui instruido en el dolor, en el trauma, y ahí se expresó mi orfandad, yo de grande voy a morir caminando el mismo camino. A no ser que en algún momento de mi historia entre Cristo, cambie mi genética, me rescate del reino de la orfandad y me plante en el reino. Entonces nuestra única salvación es Cristo. No hay escapatoria sin Cristo. Sin Cristo hay parches, en Cristo hay sanidad. Entonces, ahora estamos entrando en este punto y a mí me gustaría que la gente pueda ver también esas... identificar en sus propias vidas, ¿no? ¿Cuál fue mi historia? ¿Cuál fue qué título le pondría a mi relación con mi papá, con mi mamá? No para juzgarlos a ellos. No para juzgar a papá y mi mamá. A papá y mi mamá hay que amarlos, y hay que perdonarlos, hicieron lo que pudieron, pero nos legaron el trauma, así como nosotros le vamos a legar el trauma a nuestro hijo también, que es la orfandad. Claro. ¿No? Y ahí asumir responsabilidad de mi parte en la historia y qué tengo que llevar a la cruz para redimirme. Exacto. Entonces, ahí estamos ya entrando en el primer lugar. Identificación. Identificación. ¿Tengo un síntoma? Estoy ansioso, tengo miedos, tengo tristezas, tengo enojos. A veces tristeza y enojo pueden formar parte de la cotidianidad porque las emociones son normales. Todos los seres humanos las tenemos. Estamos hablando de esas historias que parece que se repitieran en mi vida, ¿no? Siempre me pasa esto, siempre termino con la misma, reunido con la misma gente, siempre esto me termina saliendo mal. Entonces, lo que yo ahora tengo que hacer es, en vez de quedarme conectado con el síntoma, que es ese dolor que estoy sintiendo, esa emoción que me perturba, esa conducta de mi vida que no me gusta, lo que tengo que tratar de ir para atrás y decir, che, ¿a dónde empezó esto en mi vida?
Ah, viene ahí. Claro, pero esto me une con el plan de Dios, porque esto viene así. Entonces, identificando, yo puedo ir a la raíz. Cuando voy a la raíz, resuelvo. Entonces, aprendan también en esta charla a poder diferenciar, sé que va a ser difícil porque lo estamos haciendo como muy rápido, a no ver solo el síntoma. Yo siempre pongo el ejemplo que si tenemos una pared y en el medio de la pared aparece un foco de humedad, yo puedo emparcharlo rápido, puedo lijarlo, con una espátula le saco todo lo que está feo y lo pinto de nuevo. Eso puede quedar lindo 2 días, 3 días. Al cuarto día aparece de nuevo la humedad. Entonces, ¿qué tengo que identificar? ¿A dónde está el problema? No es ese el problema. Ese es el resultado final del problema. Entonces, yo hoy tengo un síntoma, me siento así, tengo ataque de pánico, tengo esto, me siento mal. A veces esos síntomas se nos pasan al cuerpo, ¿no? Estoy con gastritis, Bueno, identificar. ¿A dónde está el problema? El problema de esa humedad puede estar o en el techo o puede estar en el subsuelo, o en el piso. Interesante. Hasta que yo no identifico, no puedo sanar. Entonces, identificar. Para después presentarme delante del Padre y que el Espíritu Santo sea quien pone en mí toda esa paternidad que viene a reemplazar y la va corriendo, corre la orfandad, ¿no? Hasta que ocupa su lugar, ¿no? Y se planta el hijo. En ese lugar donde antes había una expresión de orfandad. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? No sé. No, yo estoy pensando en eso. O sea, si todos escucharon bien, un médico psicoterapeuta dijo que la terapia sin Cristo es solo un parche, pero hay una terapia que también puede hacerse con el entendimiento del Evangelio, como por ejemplo, lo que dijiste, quizás alguien está viendo, digo, no me enfoco en mis síntomas, quiero descubrir la raíz, pero no logra ver la raíz, por más que le digan. Entonces ahí es donde entra un profesional, sea un discipulador, alguien lleno del Espíritu Santo, una autoridad espiritual, como un profesional, un terapeuta de fe. Alguien que entienda los principios espirituales, entonces te ayuda a identificar para después gestionar con las herramientas del Evangelio. De hecho, yo diría esto, aún un terapeuta sin Cristo te puede ayudar a identificar. Ah, bien. No te va a dar la solución. Claro. Pero te da el diagnóstico. Claro, porque identificar eso, un buen terapeuta está entrenado para poder unir el trauma con el dolor presente. ¿No? Y esa expresión. Pero, de hecho, ahí sería todo otro rubro. Yo creo que la ciencia tiene ciertas cosas que están muy bien. ¿Por qué? Porque todo científico, sea en el área de la salud, sea en el área que vos quieras, ¿no? Son personas que tienen una gran capacidad para ver y describir. Entonces vos lo agarrás a Freud, por ejemplo, con el cual yo no coincido absolutamente en nada de la resolución. La resolución, no de su descripción. Porque hay cosas que las describe espectacular. Claro. Imagínate que él vio lo que Pablo describe en la segunda parte de Romanos 7. Freud le puso otro nombre, pero la vio, lo identificó, leyó el ser humano, tuvo esa capacidad. Dijo, acá el conflicto del ser humano es que tiene un super yo, en este caso para nosotros es Dios, tenemos un yo que es nuestra alma que no sabe para qué lado patear, y tenemos un ello que es toda la expresión del deseo de pecado, lo que Pablo habla del deseo de los miembros, ¿no? La ley de los miembros. Claro, y estamos ahí con la misma pelea porque instala al hombre en la ley, el hombre que todavía no tiene la resolución, que es Cristo. Solo puede describir el conflicto, y lo describe bien, pero nunca te va a dar la solución. Muy bien, entonces acá ya estamos en esa etapa, el clímax, que es la identificación. Y en la última enseñanza vamos a hablar de la gestión en sí, que era donde queríamos llegar. Gracias por acompañarnos hasta acá. Una de las cosas que Pablo incluso me felicita cuando yo logro identificar, yo traté con él muchas cosas de mis ansiedades personales, y por ejemplo ahora estarías orgulloso de mí. Yo ya estoy identificando que estoy ansioso para terminar esta serie. Ya identifiqué. Así que espero que ustedes puedan tener una buena ansiedad también de llegar hasta el final con nosotros. Todo lo que comenzamos vamos a terminar y nos vemos en el último capítulo.